Bien, comenzaremos con la clase número 2 de este segundo trimestre, que son potencias y logaritmos. Bien, ¿qué veremos hoy? Pero antes la frase de la semana. Puedo aceptar el fracaso, pero no puedo aceptar no tratar. ¿Quién lo dijo? Michael Jordan. Como ya saben, uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos. Yo puedo aceptar el fracaso, pero si no traté de hacerlo, no lo acepto. Tengo que tratar de hacerlo. Y esto, como les dije, se relaciona mucho con matemática. ¿Qué veremos hoy? Relación entre potencias y logaritmos. Escribiremos potencias como logaritmos y viceversa, además la relación con las raíces, y calcularemos logaritmos. Esa es la relación que vamos a aprender. Analicemos el siguiente ejemplo. En un laboratorio se estudia el crecimiento de una población de bacterias. Cuando comenzó el experimento había solo una bacteria, pero al cabo de una hora ésta se dividió en dos y continuó dividiéndose cada una hora. Completemos la siguiente tabla. Aquí tenemos la tabla, las horas que van transcurriendo, estas, la cantidad de bacterias y cómo lo escribimos como potencia. Entonces, cuando al inicio, en el 0 horas, había una bacteria y eso es 2 elevado a 0. Cuando transcurrió una hora, esa bacteria se duplicó y el 2 lo anotamos como 2 elevado a 1. Luego, cuando habían 2 bacterias, a la otra hora se duplicó, me dio 4, y 4 lo escribo como 2 elevado a 2. A las 3 horas se duplica el 4, van a haber 8 bacterias y se anota 2 elevado a 3. Se vuelve a duplicar a las 4 horas, ahí a las 4, y 16 lo escribo como 2 elevado a 4. A las 5 horas se duplica el 16 y lo anoto como 2 elevado a 5. A las 6 horas se duplica el 32, me da 64, y eso lo anoto como 2 elevado a 6. A las 7 horas se duplica el 64, me da 128, y eso lo anoto 6 elevado a 7. A las 8 horas se duplica el 128 y me da 256, y eso es a las 8 horas transcurridas. Cuando han transcurrido 9 horas, se duplica el 256 y me da 512, y 512 lo anotamos como 2 elevado a 9. Y cuando han transcurrido 10 horas, se duplica el 512, me da 1024 bacterias, y eso lo anotamos como 2 elevado a 10. Si el experimento se extiende por 24 horas, ¿qué potencia representa la cantidad de bacterias que hay al finalizar el experimento? Se extiende por 24 horas. Entonces, si yo sigo la secuencia, aquí dice en 1 hora 2 elevado a 1, en 2 horas 2 elevado a 2, en 9 horas 2 elevado a 9. Por lo tanto, en 24 horas habrán 2 elevado a 24 bacterias. Desde que comenzó el experimento, ¿cuántas bacterias hay cuando han transcurrido 6 horas? Entonces, cuando han transcurrido 6 horas, hay 2 elevado a 6 bacterias, que corresponden a 64. Desde que comenzó el experimento, ¿cuántas horas han pasado si hay 256 bacterias? Si hay 256 bacterias, han pasado 8 horas. ¿Cómo podríamos determinar el tiempo transcurrido si se conoce la cantidad de bacterias que hay en algún instante? ¿Cómo podríamos determinar el tiempo transcurrido?
Entonces, cuando yo analizo todo el problema y quiero ver el último tiempo, hago la secuencia. En n horas, en un tiempo determinado, van a haber 2 elevado a n bacterias. Y esa es la generalización del problema. Ahora, siempre es conveniente tener una tabla de valores de potencia para no equivocarse en los cálculos. Ahí tenemos una. 2 elevado a 0 a 1, 2, 3 elevado a 1, 3, etc. Determinemos el valor de x en cada caso. 2 elevado a x es igual a 64. ¿Cuánto vale x? 2 elevado a x es igual a 64. ¿Cuánto vale x? 6. Si yo multiplico 6 veces por sí mismo, el 2 me va a dar 64. 3 elevado a x me da 6.561. 3 elevado a x me da 6.561, o sea, elevado a 8. 4 elevado a ¿cuánto me da 256? 4 elevado a 4. Ahí me da el 256. 5 elevado a ¿cuánto me da 78.125? 5 elevado a 7. Y 3 elevado a ¿cuánto me da 81? Ahí, 3 elevado a 4. El exponente desconocido es el logaritmo. Parte del logaritmo y su relación con las potencias. Cuando yo tengo la expresión logaritmo en base a de b igual c, eso tiene nombre, igual que la relación con las potencias y las raíces. La a corresponde a la base del logaritmo. La b se llama argumento y la letra c correspondería al logaritmo. Ahora, ¿cómo se lee? Logaritmo en base a de b es igual a c. Esa es la manera de leer. En general, si yo tengo logaritmo en base a de b es igual a c, la relación que tiene con la potencia es que a elevado a c igual b. ¿Se fijan? A elevado a c es igual a b, como una espiral. Esa es la relación del logaritmo con la potencia. ¿Ok? Ahora, las restricciones con a y b que sean positivos, números reales, y a distinto de 1. Bien, relacionemos potencias con logaritmos. Transformemos las siguientes potencias a notación del logaritmo. 3 elevado a 4. Calculemos 3 elevado a 4. Eso me da 81. Ahora, lo transformamos a logaritmo. Logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. ¿Por qué? Porque 3 por 3 por 3 por 3 me da 81. 5 elevado a 2 es 25, ¿cierto? Si lo transformamos a logaritmo, logaritmo en base 5 de 25 del resultado es igual a 2, al exponente. Recuerden que el logaritmo es el exponente de la potencia. ¿Por qué? Porque 5 por 5 me da 25. 6 elevado a 3 es 216. Si lo escribo como logaritmo, logaritmo en base 6 del resultado de 216 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 6 por 6 por 6 3 veces me da 216. 2 elevado a 5 es 32. Si lo transforma a logaritmo, eso me da logaritmo en base 2 de 32 y eso es 5. Pues 2 multiplicado 5 veces por sí mismo me da 32. 9 elevado a 1 es 9. ¿Por qué?
porque logaritmo en base 9 de 9 va a ser igual a 1, porque 9 elevado a 1 me da 9. Y 7 elevado a 0 es 1. Cualquier número elevado a 0 es 1. Si lo transformo a logaritmo, logaritmo en base 7 de 1 va a ser igual a 0, que es el exponente. Pues yo sé que 7 elevado a 0 me da 1. Bien, ahora vamos a realizar lo contrario. Es decir, de logaritmo vamos a transformar a potencia. De notación de logaritmo vamos a transformar a notación de potencia. Entonces, calculamos. Logaritmo en base 5 de 125. ¿Cuántas veces multiplico el 5 por sí mismo para que me dé 125? 5 por 5, 3 veces. Si lo quiero escribir como potencia, va a ser 5 elevado a 3, 125. Segundo ejemplo. Logaritmo en base 4 de 64. ¿Cuántas veces multiplico por sí mismo el 4 para que me dé 64? Entonces empiezo. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. ¿Cuántas veces? 3. Si lo quiero escribir como potencia, acuérdense que es como un caracol, como una espiral. 4 elevado a 3 me da 64. Entonces va a quedar 4 elevado a 3 igual 64. Logaritmo en base 3 de 81. ¿Cuántas veces multiplico el 3 por sí mismo para que me dé 81? 3 por 3 por 3 por 3 por 3, ¿cuántas veces? 4. Si lo quiero escribir como potencia, recuerden que es como una espiral. 3 elevado a 4 me va a dar 81. Y me va a quedar la potencia. Logaritmo en base 15 de 15. ¿A cuánto elevo el 15 para que me dé 15? A 1. Si lo quiero escribir como potencia, recuerdo la espiral, 15 elevado a 1 es igual a 15. Penúltimo ejemplo. 10 elevado a ¿cuánto me da 10.000? 10 por 10, 100. 100 por 10, 1000. Y 1000 por 10, 10.000. ¿Cuántas veces lo multipliqué? 4 veces. Si lo quiero escribir como potencia, recuerdo la espiral. 10 elevado a 4 igual 10.000. Y me va a quedar la potencia así. Y por último, 8 elevado a ¿qué número me da 1? A 0, ¿cierto? Porque cualquier número elevado a 0 me da 1. Y si lo escribo como potencia, 8 elevado a 0 es igual a 1. ¿Cómo vamos? Después van a tener harto para practicar, ¿ya? Bien, analicemos ahora los siguientes ejemplos. 3 columnas, ¿cierto? Primera columna. Calcule el valor de los siguientes logaritmos. Logaritmo en base 12 de 144. 12 por 12 por 12. ¿Cuántas veces me da 144? 2 veces. Logaritmo en base 3 de 27. 3 por 3 por 3 por 3. ¿Cuántas veces para que me dé 27? 3 veces. 3 por 3, 9 por 3, 27. Logaritmo en base 6 de 36. 6 por 6 por 6, ¿cuántas veces me da 36? 2 veces. Logaritmo en base 7 de 7. 7 elevado a ¿cuánto me da 7? A 1. Logaritmo en base 8 de 1. 8 elevado a ¿cuánto me da 1? Como lo vimos anteriormente, 8 elevado a 0 me da 1. Ahora, fíjense aquí que tenemos 5 logaritmos en base 4 de 64. Entre un número y una letra, en este caso el número y logaritmo, ahí hay un por que no se escribe. Entonces eso es 5 por el logaritmo en base 4 de 64. ¿Qué me va a quedar ahí entonces? 5 por el logaritmo en base 4 de 64. 4 por 4 por 4 por 4. ¿Cuántas veces me da 64? 3. Y 5 por 3, 15. Resultado. Acá, 3 por el logaritmo en base 3 de 81. Entonces me va a quedar 3 por el logaritmo en base 3 de 81. 3 elevado a ¿cuánto me da 81? A 4. Y 3 por 4, 12.
¿Ya? Ahora, cuando la base de un logaritmo es 10, este no se escribe y se llama logaritmo decimal. Fíjense que en los logaritmos pasa lo que pasa en las potencias y en las raíces. En la potencia, cuando el exponente era 1, a elevado a 1, acuérdense que era el mismo número. El 1 al final no se escribe. Uno lo pone solamente cuando hay que sumar, potencia, etc. En las raíces, cuando yo tengo la raíz cuadrada, el 2 que está allá afuera tampoco se escribe. Cuando la raíz está sola, uno ya sabe que es una raíz cuadrada. Y en los logaritmos pasa lo mismo con la base del logaritmo. Cuando la base del logaritmo es 10, no se escribe. Es decir, cuando el logaritmo no tiene base, es porque la base es 10. Y esos logaritmos se llaman logaritmos decimales. ¿Ya? Entonces, con esa explicación vamos a resolver aquí. Logaritmo de 100. ¿Cuánto será? ¿Cuál es la base del logaritmo ahí? 10. 10 por 10 por 10 por 10. ¿Cuántas veces me da 100? 2 veces, ¿cierto? Logaritmo en base 10 de 1.000.000. Es 6, ¿cierto? En el fondo es la cantidad de ceros. Es 6. Correcto. Chuata. Aquí. Logaritmo de 5 por logaritmo de 10. Perdón, 5 por el logaritmo de 10. Entonces me va a quedar 5 y el logaritmo de 10, la base es 10. 10 elevado a ¿cuánto me da 10? A 1. Y 5 por 1, 5. Logaritmo de 1, ¿cuánto será? La base es 10. 10 elevado a ¿cuánto me da 1? A 0, ¿cierto? Recuerden que siempre elevado a 0 me va a dar como resultado 1. Menos 7. Se baja solo. Logaritmo de 100.000. Cuento los ceros y es 5. Y menos 7 por 5, menos 35. Resultado. ¿Ya? Ahora, también los logaritmos se pueden sumar o restar. Y uno calcula los logaritmos y después va sumando los resultados. Veamos estos ejemplos de aquí. Tengo que calcular el logaritmo en base 2 de 64, que es 6, más 6 por el logaritmo en base 5 de 25, que es 2. Entonces me va a quedar 6 por 2. Primero se resuelve la multiplicación. Eso me da 6 más 12, resultado final 18. Segundo ejemplo, 4 por el logaritmo en base 11 de 121, menos 3 por el logaritmo en base 4 de 1 y más el logaritmo en base 7 de 49. Entonces me va a quedar 4 por 2, menos 3 por 0, más 2. El logaritmo en base 11 de 121 es 2 y el logaritmo en base 4 de 1 es 0. ¿Qué resolvemos primero? Las multiplicaciones, ¿cierto? 4 por 2, 8. 3 por 0, 0 más 2. Hago la operación y me da 10. Y por último, 3 por el logaritmo de 1000. 10 elevado a ¿cuánto me da 1000? A 3. Entonces me queda 3 por 3, menos 2 por logaritmo en base 3 de 3, que es 1, más 4 por logaritmo en base 6 de 36, que es 2. Resolvemos primero las multiplicaciones y nos da 9 menos 2 más 8. Sumamos, restamos y finalmente nos queda como resultado 15. ¿Cómo vamos? Practicar después. En un logaritmo puede faltar el logaritmo, que es el resultado, puede faltar el argumento o puede faltar la base. Veamos los siguientes ejercicios y recuerden tener siempre una tablita de potencia porque ayuda. Aquí, en estos tres ejemplos nos falta el resultado, es decir, tenemos que calcular el logaritmo. Entonces yo tengo que ver 3 multiplicado. ¿Cuántas veces por sí mismo me da 243? Entonces veo 3 para que me dé 243 son 5. Segundo ejemplo. Logaritmo en base 5 de 125. ¿Cuántas veces multiplico el 5 por sí mismo para que me dé 125? Ahí
3 veces. Por lo tanto, el resultado es 3. Logaritmo en base 2 de 1024. ¿Cuántas veces multiplico el 2 por sí mismo o a cuánto lo elevo para que me dé 1024 y lo tengo que elevar a 10? ¿Se fijan? En estos otros ejemplos ya tengo el resultado, tengo el logaritmo y tengo la base, me falta el argumento. Entonces yo tengo que recordar mi espiral, eso. El argumento es el resultado de la potencia. Entonces yo aquí tengo que ver 2 elevado a 5, ¿cuánto me da? 2 elevado a 5 me da 32. Aquí, 12 elevado a 2 me va a dar 144. Lo tengo por ahí. 6 elevado a 3. 6 elevado a 3 me da 216. Y con eso yo calculo el argumento. El argumento es la potencia. Y finalmente aquí me falta la base, que en el fondo es calcular la raíz enésima. Tengo que buscar un número que multiplicado 3 veces por sí mismo me dé 64. Un número que multiplicado 3 veces por sí mismo me dé 64. Y ese número es el 4, porque 4 elevado a 3 me da 64. Aquí tengo que buscar un número que multiplicado 2 veces por sí mismo me dé 49. Y ese número es el 7. Y aquí tengo que buscar un número que multiplicado 4 veces por sí mismo me dé 10.000 y ese número es el 10. Entonces, a mí me puede faltar el resultado del logaritmo, me puede faltar el argumento, que sería el resultado de la potencia, y me puede faltar la base, que sería el cálculo de la raíz. La relación es algo más o menos así. Ese es el logaritmo. Logaritmo en base 3 de 243 es 5. Cuando me falte el argumento es porque necesito calcular la potencia. ¿Y cómo calculo la potencia? 2 elevado a 5. Y cuando me falta la base es la raíz. ¿Y cómo calculo la raíz? La raíz cúbica de 64, es decir, ¿qué número, que va a ser este, multiplicado 3 veces por sí mismo, me da 64. En algunos casos no es posible calcular el logaritmo a simple vista y para ello es necesario escribirlo como potencia. Veamos los siguientes ejemplos. Calcular. Logaritmo en base raíz de 7 de 49. ¿Se fijan que es como difícil calcular eso? Entonces, lo primero que hacemos es poner x en el resultado. Se me va a quedar logaritmo en base raíz de 7 de 49 igual x. Y luego aplicamos la definición del logaritmo, el espiral, ¿se acuerdan? Raíz de 7 elevado a x es igual a 49. Y ahora, si se fijan, los números significativos que aparecen los podemos escribir con una misma base, el 7 y el 49. Entonces transformo todo a potencia. La raíz de 7 elevado a x, lo primero que puedo hacer es poner 7 elevado a un medio. En vez de raíz 7, pongo 7 elevado a un medio. Recuerden que el 7 está elevado a 1 y la raíz cuadrada es un 2. Y todo eso va a seguir estando elevado a x. Y el 49 lo escribo como 7 elevado a 2. Luego, como tengo aquí potencia elevada a potencia, multiplico un medio por x, es x medio, igual 7 elevado a 2. Y cuando tengo las mismas bases, en este caso 7, elimino las bases y me quedo solamente con los exponentes. Entonces me va a quedar x medios igual 2. Y aquí, para despejar la x, basta que multiplique cruzado, porque este 2 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando.
Por lo tanto, x va a ser igual a 4. Veamos el otro ejemplo. Ahí está. Logaritmo en base 81 de raíz de 3. Lo mismo, ¿cierto? 81 por 81. ¿Cuántas veces me da raíz de 3? Raro. Entonces, lo primero que hago es ponerle x al resultado. Y aplico la definición de logaritmo. El espiral 81 elevado a x es igual a raíz de 3. Ahí está. Si se fijan, el 81 y el 3, que son los números significativos, los puedo escribir en base 3, porque el 81 lo puedo poner como 3 elevado a 4, y a su vez queda elevado a la x. Y la raíz cuadrada de 3 la puedo escribir como 3 elevado a 1 partido por 2. Ahí está. Multiplicación de potencia a potencia. Multiplico los exponentes. Entonces me queda 3 elevado a 4x es igual a 3 elevado a 1 medio. Y ahora que tengo las mismas bases, las elimino y me quedo solo con los exponentes. Y ese 4 que está multiplicando la x, ¿cómo lo sacamos de ahí? Pasa multiplicando el denominador del otro lado. Entonces me va a quedar 4 por 2, 8. Es decir, x es igual a 1 octavo. Por lo tanto, el logaritmo en base 81 de 3 va a ser igual a 1 octavo. Estos son un poquito más complicados, pero también tienen los pasos metódicos, ¿ya? Analicemos dos ejemplos más. Pero antes, vamos a recordar esto. Algunas transformaciones de decimal a fracción o viceversa, utilizadas con frecuencia. Un medio es 0,5 y eso es 2 elevado a menos 1. Un cuarto es 0,25 y eso es 4 elevado a menos 1. Y un octavo, 0,125 milésimos y eso es 2 elevado a menos 3. Bien, aquí tenemos logaritmo en base 2 de 0,5. Obviamente es difícil calcularlo, entonces lo primero que hacemos es igualarlo a x. Aplicamos la propiedad del logaritmo o la definición. 2 elevado a x es igual a 0,5. Ahí está. Ahora, ese 0,5, aquí lo tenemos, lo escribo como 2 elevado a 1. Es un medio, ¿cierto? Y eso es 2 elevado a menos 1. Y ahora que tengo la misma base, elimino las bases y me queda inmediatamente x es igual a menos 1. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 0,5 es igual a menos 1. Veamos el último ejemplo. Logaritmo en base raíz cúbica de m de raíz cuadrada de m. ¿Por dónde, cierto? Entonces lo primero, igualo a x. Enseguida aplico la definición de logaritmo, el espiral, ¿ya? Entonces me va a quedar raíz cúbica de m elevado a x es igual a raíz cuadrada de m. Y ahora fíjense que ahí tenemos las mismas m's, no hay número, pero hay m's. Entonces escribimos esas raíces como potencia de exponente fraccionario. La raíz cúbica de m va a ser m elevado a 1 tercio y a su vez va a estar elevado a x. Y la raíz cuadrada de m va a ser m elevado a 1 medio. Ahí. Y ahora como tengo potencia elevado a potencia, multiplico 1 tercio por x y me va a quedar x tercio y al lado m elevado a 1 medio. Y ahora que tengo las dos potencias con la misma base, elimino las bases y me quedo solamente con los exponentes. X partido por 3 es igual a 1 medio. Y ahora este 3 que está molestando ahí, para eliminarlo, lo paso multiplicando al 1, cruzado. ¿Ya? Entonces me va a quedar 3 por 1, 3 medios. X es igual a 3 medios. Por lo tanto, el logaritmo de la raíz cúbica de m de raíz cuadrada de m es igual a 3 medios.
Resumen. Escribe como logaritmo las siguientes expresiones. 7 elevado a 3 igual 343. ¿Cómo lo escribimos como logaritmo? Logaritmo en base 7 de 343 es igual a 3. El igual tiene que ser el exponente de la potencia. M elevado a x más 1 igual p. Logaritmo en la misma base m de p es igual a x más 1. Raíz cúbica de 50 igual a. Aquí hay que hacer antes un arreglo. Ese 50 lo escribo como potencia. Raíz cúbica de 50 va a ser 50 elevado a 1/3 a. Y ahora lo escribo como logaritmo. La misma base. Logaritmo en base 50 de a es igual a 1/3. ¿Ya? Y por último, a más b elevado a 8 igual p. ¿Cómo lo escribo como logaritmo? La misma base, a más b, logaritmo en base a más b de p es igual a 8. Hagamos lo contrario. Escribe los siguientes logaritmos como potencias. Logaritmo en base 5 de 4 es igual a x. Aplico inmediatamente el espiral. 5 elevado a x es igual a 4. Entonces me va a quedar 5 elevado a x igual 4. Logaritmo en base m de m elevado a 7 igual 7. Aplico, me queda m elevado a 7 es igual a m elevado a 7. Logaritmo en base a de raíz cúbica de b es igual a 4. A elevado a 4 es igual a raíz cúbica de b. Y por último, logaritmo en base, ¿qué base? 10 de 20 es igual a p. Entonces me va a quedar 10 elevado a p es igual a 20. Calculemos. Logaritmo en base 3 de 81 es 4. Logaritmo en base 81 de 3, ahí ya nos complicamos. Entonces igual a x. Aplico la definición. 81 elevado a x es igual a 3. Igualo las bases. El 81 es 3 elevado a 4. Potencia elevado a potencia. Multiplico los exponentes. 3 elevado a 4x es igual a 1. Como tengo la misma base, elimino las bases y me queda 4x es igual a 1. Y ahora el 4 que está multiplicando va a pasar dividiendo y me queda que x es igual a 1/4. Logaritmo en base a 1/4 de 64. No sé, igualo a x. Aplico la propiedad. 1/4 elevado a x igual 64. 1/4 lo puedo escribir como 4 elevado a menos 1 elevado a x. Y 64, 4 elevado a 3. Potencia elevado a potencia, multiplico menos 1 por x. Elimino las bases y me queda que menos x es igual a 3. Pero yo quiero el valor de x, entonces multiplicamos por menos 1, cambiamos los signos y nos queda que x es igual a menos 3. Logaritmo en base 125 de 0,2. Lo igualo a x. Aplico la definición de logaritmo. 125 elevado a x es igual a 2. 125 lo puedo escribir como 5 elevado a 3 y a su vez elevado a x. Y 0,2, como vimos antes, es 5 elevado a menos 1. Multiplico potencia elevado a potencia, me queda 5 elevado a 3x igual menos 1. Elimino las bases, queda 3x igual menos 1. Y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo y me queda que x es igual a menos 1/3. Y finalmente, raíz cúbica de p, raíz quinta de p elevado a 2 igual a x. Aplico la definición tal cual. Y ahora esas raíces las escribo como potencia. Me queda p elevado a 1/3 elevado a x y p elevado a 2/5. Multiplico 1/3 por x y 2/5. Despejo, me quedo solamente con las bases, dejo la x sola
multiplico cruzado y me queda 3 por 2, 6 quintos. Bonus. Ha llegado nuevamente el bonus. Desarrolla el bonus, lo explicas y listo. Un punto en la evaluación formativa. ¿Y cuál es el bonus? Ese es el bonus. ¿Ok? Trata de hacerlo. Tú puedes. Hazlo. Hemos terminado por hoy. Recuerda mantener tu cuaderno al día. Intenta desarrollar el bonus. Comienza a desarrollar la guía. Te esperamos en la clase y a seguir cuidándose. Y no olvides, puedo aceptar el fracaso, pero no puedo aceptar no tratar. Trata de hacer el bonus. Si no lo puedes hacer, trataste, pero aceptas tu fracaso. ¿Quién lo dijo? Michael Jordan. ¿Y quién se despide? Tu departamento de matemática. Hasta la próxima semana. Adiós.